11:30 de la mañana, caos mundial a partir de un fallo informático, es lo que a esta hora cobra el protagonismo y la atención de todos los medios, y ustedes como usuarios lo pueden ver en aeropuertos, en estaciones de tren, en el metro, desde los aeropuertos estadounidenses, aquí en Europa, el metro de Madrid, caos que se extiende, el sistema de salud, el propio sistema vasco o cualquier medio, cualquier punto en el globo, porque el fallo informático parte de un fallo en una actualización de un antivirus de una firma de Microsoft presente en la gran parte de los ordenadores del mundo y que desde primerísima hora, incluso por la franja horaria, uno de los primeros afectados ha sido Australia, con una convocatoria de consejo de crisis por lo que ha sido la afección de este problema que amenaza, que está dejando vuelos en tierra y que ahora mismo está desatando lo que se está considerando como ahora mismo uno de los mayores problemas, caos en las tecnologías de la información de la historia. Caos a partir de lo que hemos visto desde esta madrugada y con la mirada puesta en ese origen que se atribuye a esa actualización de seguridad del grupo estadounidense CrowdStrike, que ha causado ese problema con Windows de Microsoft. Tanto los PCs como los servidores parecen estar afectados. Es importante porque el alcance se está registrando picos de incidencias en diversas páginas web que incluyen aplicaciones de Microsoft 365, el conjunto de soluciones del gigante del software, que incluye aplicaciones como su nube, como Azure. Atención máxima por todo el globo, de un lado al otro del charco, y con referencias que nos hacen mirar a todos los puntos. Aquí, caos ante esa interrupción, como estamos señalando, y con la atención puesta en el sector financiero, operaciones bancarias, también aerolíneas y también sitios de medios. Vamos a buscar las claves, vamos a buscar explicación y situación de lo que está pasando. Fernando Cocho, experto en geopolítica, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo estamos hablando de lo que está siendo este golpe a nivel mundial, global, a partir de lo que es ese fallo en uno de esos puntos claves en el mundo del software, a partir de Microsoft. ¿Qué lectura, qué dimensión está alcanzando? ¿Qué lectura puedes hacer? Bueno, primero que habría que ver, cuando se haga la investigación completa, cuál es el origen y el fundamento de esta caída global de los servidores de Microsoft o de los programas de Microsoft. Lo que evidentemente esto denota es una globalización de los medios de comunicación, una dependencia excesiva, quizá a lo mejor de un único sistema de informática, como es Microsoft, que está extendido a nivel mundial, incluso en infraestructuras críticas, lo cual eso ya es bastante peligroso, y ver hasta qué punto esto puede implicar a lo mejor pues que muchos otros países, aparte de otros que lo han tomado ya la decisión, intenten buscar soluciones informáticas complementarias a la de Microsoft, pero independientes, es decir, que tener un software independiente que permita preservar las capacidades de seguridad nacional en todos los países es algo que se va a empezar a difundir, ya se está difundiendo bastante, el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Irán, para intentar no depender de países como Estados Unidos y su fuente fundamental de informática, que es Microsoft. El ciudadano medio, ya Microsoft lo ha dicho claramente, va a tener que resolver uno a uno, pues usuario a usuario, o servidor a servidor, habrá que restablecer las comunicaciones y ver hasta qué punto nos hace esto vulnerable. Significa que cuando buscamos abaratamiento de costes y al mismo tiempo buscamos globalización de intereses, en este caso informáticos, pues al final termina siendo incompatible. Mover tantos centenares de miles de usuarios de software, algunos críticos, intentar mantenerles en línea y además a un precio competitivo, puede significar que en cualquier momento, como decía Turing, todo lo que tenga ceros y unos puede ser programado, atacado, vulnerado o puede caerse, en este caso, de la red. Veremos lo que ocurre. Evidentemente, Microsoft tiene capacidad suficiente para recuperar el sistema, pero veremos lo que afecta desde el punto de vista económico, es que usuarios, ¿no? Cuando hablo de lo económico me refiero a los bancos, a las pérdidas millonarias de los bancos, la corrección o no corrección de las infraestructuras críticas, las transacciones comerciales, que pueden significar un apagón financiero y, por tanto, pérdidas de miles, centenares de miles de millones de euros a nivel mundial. Y, por supuesto, también hasta qué punto esto va a ralentizar o va a crear problemas en la cadena de suministro, la cadena logística y en aeropuertos, etcétera. Pero puede ser algo sin precedentes, evidentemente. Ya ha caído varios programas informáticos como WhatsApp, periódicamente, o Signal, pero ahora veremos lo que ocurre cuando el suministrador fundamental
del sistema operativo, que en este caso es Microsoft, pues falla. Veremos lo que ocurre. Estabas poniendo muchos puntos interesantes. Uno, lo que puede ser la repercusión económica, porque estamos viendo cómo los aviones se quedan en tierra a un lado y a otro del mapa, porque tenemos desde Delta, United, American Airlines en Estados Unidos, o aquí Lufthansa, Air France, KLM o Ryanair, pero en un momento en el que lo estaba señalando, los países buscando esos propios sistemas de defensa propios para no depender de Estados Unidos, pero en un momento en el que si miramos a los aviones, en un momento donde hay tantos conflictos bélicos en esta situación, ¿hasta qué punto esos sistemas de Microsoft, porque alcanzan incluso Azure a su nivel máximo de aplicaciones, qué repercusión puede tener en un momento en el que estamos tan sometidos primero a esos satélites y a esas armas que finalmente están conducidos por satélites y programas de software? Pues los problemas pueden ser impredecibles. Evidentemente, los sistemas críticos, como puede ser las infraestructuras aéreas o de comercio, tienen sus propios servicios de mantenimiento y de, digamos así, copias de seguridad o capacidad de restaurar el sistema. Pero eso no significa que no vaya a afectar de manera sistémica a los sistemas de defensa, a los sistemas financieros o sistemas de transporte aéreo, en este caso, aeropuertos, trenes, etcétera. Pues evidentemente, al final, que se sabrá y se verá cómo se restaura, al final esto esperemos que sea solo un mero apagón, un mero problema informático que servirá a Microsoft para mejorar sus servicios. Pero mientras hará vulnerables no solo a los sistemas civiles, sino también a los sistemas militares. Es posible que, aunque tengan su propia independencia en lo que es la arquitectura de seguridad, si el propio sistema operativo falla, y hay que hacerlo usuario por usuario, según CrowdStrike, que es el que lo ha detectado primero, pues veremos lo que ocurre. Los parches de seguridad que afectan a Azure no son tan fáciles de eliminar y volver a resetear un sistema, ¿no? Grave es muy grave y el alcance es impredecible. Luego veremos ya más adelante, dentro de una hora, me parece que Microsoft va a dar un comunicado para tranquilizar a los usuarios, y seguramente desde la primera hora de la madrugada los equipos de crisis de Microsoft y de otras firmas adheridas a Microsoft, bajo la plataforma Microsoft, pues no habrán dormido esta noche y estarán preparando todos los sistemas. Yo, por ejemplo, no puedo utilizar la computadora porque me da fallos de seguridad continuamente. Entonces, ante eso, lo que hay que hacer es apagar. Si apago yo el ordenador, no pasa nada. Pero si apaga el ordenador cualquier ministerio de defensa, cualquier infraestructura crítica, el metro de cualquier gran ciudad, pues entonces estamos hablando de una repercusión a nivel mundial económico y un caos a nivel social, porque la gente pues no tiene por qué tener conocimientos informáticos y la paciencia es suficiente como para poder esperar a la respuesta. Claro, y eso siempre y cuando están esperando una respuesta, porque están quienes estén muy perdidos, pero son millones de personas que no están cogiendo aviones. Problemas que hemos visto desde Australia y Nueva Zelanda, lo decías, por esa gente que no ha dormido esta noche, porque el fallo informático ha empezado esta madrugada, pero se está extendiendo de alguna manera en un momento en que siempre estamos viendo cómo las incertidumbres, las tensiones pueden avivar ese temor inflacionario. Esos problemas que estaba señalando en la cadena de suministro son letales si uno de los principales vías, ese transporte aéreo vía marítima, se ve afectado. Sí, se verá afectado y se verá muy fuertemente afectado. Pero ¿quién no tiene esa dependencia de Microsoft en sus comunicaciones? Sí, en las interrelaciones nodales de los nodos de comunicación, por ejemplo, España con China, por ejemplo, ¿no? Sí puede verse afectado porque nosotros dependemos mucho de Microsoft y otros sistemas operativos latentes con Microsoft. Pero China, por ejemplo, tiene su propio sistema operativo, como Rusia, como otros países. Como algunos países de Hispanoamérica lo intentaron en su momento y no lo han conseguido. El no tener una alternativa de traducir esa información de una plataforma como es Microsoft, tan difundida, e intentar incorporar una firma, que eso es un error común, un error que puede pasar si no estás muy atento. Al implementar un parche de seguridad nuevo, tienes que reestructurar, tienes que modificar toda la arquitectura. Y al modificar toda la arquitectura, si el parche genera algún problema de aplicación, de software, que es muy complicado, pues evidentemente paraliza ese software, que es lo que ha pasado en este momento. Dimensión de un alcance en el que el mundo entero se mueve al golpe de clics, se mueve a golpe de software. Digamos que se pone sobre la mesa lo que estaba señalando en la mayor vulnerabilidad, pero además la coincidencia en esos focos
que son esas fuentes de origen del software, ese predominio absoluto de esos gigantes del software. No sé hasta qué punto esto puede suponer un cambio, porque estamos viendo las noticias que ahora mismo están saltando, está como París 2024, porque estamos en la cuenta atrás para esas Olimpiadas, denuncia que los sistemas informáticos se han visto afectados por este apagón cibernético global. También estamos viendo un corte cibernético que afecta a gobiernos, medios de comunicación, lo hemos visto en Australia, Nueva Zelanda. El presidente del canal británico Sky News dice que no va a poder transmitir en directo viajes aéreos afectados. Ahora mismo estamos prácticamente desnudos. Llevamos desnudos mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta. El problema es que una dependencia absoluta de un único proveedor hace que ese proveedor, cuando tenga un problema, no hay que buscar manos negras ni conspiraciones, sencillamente que cuando se depende de un único sistema de provisionamiento, en este caso de informática, de Internet, de comunicaciones, pues si ese sistema tiene algún problema, ya pasó en otras ocasiones, cuando había una pugna, por ejemplo, entre diferentes sistemas informáticos, de diferentes plataformas, cuando una deja de funcionar, todos aquellos que no se pasan rápidamente a otra plataforma, pues sufren el problema, ¿no? Las circunstancias que esto va a dar pie a que muchos conspiranoicos y muchos neoluditas pues se aferren a sus ideas, a sus ideales y vean manos negras donde no lo hay. Ya ha ocurrido fallos de este tipo, mucho menos importantes, muy pequeños, sistemáticamente en las redes informáticas. ¿Por qué? Porque cada vez es más complicado, más complejo los procesos de comunicación. Si esto no se arregla, que se arreglará seguramente en 24, 48 horas, significará a lo mejor no un parón, pero sí un ralentizamiento de todos los sistemas informáticos, que dejará vulnerables sistemas como hospitales, como líneas aéreas, que ya hemos comentado, medios de comunicación. Es decir, volveríamos durante unos segundos, unas horas o un par de días a épocas en las que tendrías que volver otra vez a lo analógico. Países que se han seguido preservando áreas estratégicas con sistemas analógicos podrán aguantar un poquito más. Países o sistemas que han optado solo por el sistema informático, solo por la vía de Microsoft, pues evidentemente no podrán soportarlo y quedarán paralizados de manera sistemática. Fernando, estabas señalando cómo estamos desnudos hace tiempo al estar expuestos a un solo proveedor, y tanto que desnudos porque estamos recopilando las informaciones que están llegando a esta hora, y quería comentarte porque el Banco de Inglaterra incluso acaba de pronunciarse. Lo estamos hablando, estamos expuestos a un solo proveedor, estamos hablando del software de Microsoft, de Windows, de Azure, de la nube, y dice el Banco de Inglaterra que el fallo informático no está teniendo impacto en los sistemas del Banco de Inglaterra. Pero es que recientemente también asistíamos a esos problemas que hubo y que llevaron a cabo unas transacciones en los propios Estados Unidos a base de trasladar, porque fallaba precisamente las telecomunicaciones, con una especie de dispositivo en la mano, ¿no?, por las calles para llevar esa información con la cual el mundo actual no funciona. Es un momento crítico. ¿Cuáles son tus mayores temores en este punto? Porque económicamente está claro, se pueden paralizar muchos asuntos, pero en la parte en la que hay tantos conflictos abiertos, esta mañana hemos visto ese ataque a primera hora, explosión con drones, que evidentemente todos funcionan vía dron, con Tel Aviv. ¿Cuál es el mayor riesgo ahora mismo? Bueno, el mayor riesgo, evidentemente, es la vulnerabilidad que tengan las infraestructuras, ya sean críticas o no, que me alegra que el Banco de Inglaterra no sufra daños. Eso significa que los sistemas bancarios tenían una capacidad de respuesta en otro sistema, en otra capacidad de operatividad, tenían un sistema de respuesta, un sistema alternativo de comunicaciones. Me alegro mucho por ellos. Otra cosa es que sea verdad. Y por otro lado, evidentemente, las plataformas de comunicación, si son militares basadas en Microsoft o en variantes de Microsoft, en la plataforma Azure o lo que pudiera llamarse comunicaciones en vía satélite, pues es impredecible. Es que no se puede calcular, no se puede decir qué es lo que va a ocurrir o qué no puede ocurrir. Evidentemente, los fallos informáticos son sistémicos, es decir, afectan a la totalidad de las redes que estén conectadas. Ahora que vivimos en un mundo globalizado en el que buscamos, como dije al principio, factores de apoyo económico, es decir, de infraestructuras cada vez más sofisticadas, intentando apurar los costes y intentando avanzar cada vez más rápido en los procesos de computación, pues evidentemente
eso hace que nos veamos más vulnerables. Quizá avanzar más despacio, cosa que es imposible, ¿no?, por el impulso de las tecnológicas. Avanzar más despacio con sistemas operativos más robustos, intentar no tenerlo todo tan, llamémosle, disperso en servidores por todo el mundo para ahorrar costes y tenerlo un poquito más controlado, sería una vía, pero eso es como hacer un brindis al sol. Eso hoy por hoy es absolutamente imposible hacerlo de la noche a la mañana y mucho menos hacerlo de manera improvisada. Estamos vendidos, vamos a ver hasta qué punto y esperemos que Microsoft, como no me cabe ninguna duda, podrá arreglar este problema, podrá modificar los problemas que haya habido y sobre todo podrá dar respuesta rápida a la seguridad informática de esas partes críticas que dependan, como el transporte aéreo, el transporte ferrocarril, el transporte de mercancías, las infraestructuras críticas de cada país que estén apoyadas en Azure, pues estoy seguro que dará respuesta rápidamente. Indemnizaciones. Dará pie a muchas indemnizaciones, porque evidentemente estas cláusulas de usabilidad que tienen en las líneas aéreas, por ejemplo, implicará que todos los perjuicios que hayan tenido económicamente repercutirán directamente en Microsoft y esto hará bajar sus acciones y le hará perder mucho dinero también, claro. Evidentemente, cuanto más tiempo pase, va a tener mayor repercusión, por supuesto, económica. Ahora vamos a mirar también cómo pueden estar preparándose, ¿no?, de cara a la cotización para esta jornada en la que estamos pendientes de ese fallo informático mundial desde primera hora, con ese fallo en torno a esa actualización de ese antivirus en torno a Microsoft, y estamos viendo, de hecho, precisamente cómo en preapertura están cayendo sus títulos, un 2,81%. Microsoft es la responsable, es la que tiene que responderlo. Estabas apuntando, en apenas una hora se espera un comunicado, que haya más datos, pero el caos empezaba esta madrugada, se extiende por todos los puntos del globo, expuestos a ese proveedor, a ese gigante del software, pero según pase el tiempo, los problemas serán mayores, no solamente económicamente, sino también, precisamente, como decías, ¿no?, ante la impredictibilidad de lo que puede pasar en plataformas militares. A nivel satelital, estamos viendo cómo los medios de comunicación, por hablar de lo más sencillo, están dejando de emitir en directo, pero claro, es que las conversaciones claves entre los estados, el orden de la diplomacia internacional, de los conflictos que se debaten, esos satélites, cuanto más tiempo pasen, más pueden ocultar, ¿no?, los movimientos que se quieran esconder, porque estamos realmente más vendidos. ¿Qué grado, qué puede pasar si se extiende durante mucho más tiempo este fallo informático? Bueno, yo supongo que aquellos satélites militares o aquellos procesos de infraestructuras críticas militares, supongo que tendrán la capacidad de respuesta, tendrán sistemas alternativos, como ocurre en algunos bancos que tienen sistemas alternativos antiguos, por decirlo de alguna manera, para seguir protegiendo en último momento todas sus comunicaciones y todas sus divisas que están siendo traspasadas digitalmente de un lado para otro. Y supongo que desde el punto de vista militar pues estará un poquito más controlado, evidentemente, por la propia inercia de lo que es el estamento militar, ¿no?, la desconfianza en las vulnerabilidades posibles de todo sistema operativo. Tendrán, seguro, capacidades de respuesta. ¿Qué puede ocurrir? Es que no lo podemos predecir, no lo podemos saber. No sabemos cuánto va a ser afectado, cuánto va a durar, porque a lo mejor se puede durar 10 minutos, 15 minutos, o puede durar varios días para que se arregle a nivel global. El problema no es que se arregle el problema, sino que al mismo tiempo que se ha generado la extensión del problema, tendrá que extenderse toda la solución al problema. Y claro, cuando todas las plataformas, todos los sistemas están interconectados, evidentemente, pues eso no se puede saber el tiempo que puede tardar. Sí, el tiempo que se puede desconectar, pero el tiempo que vuelves a conectarte. No ha sido solamente un problema de un antivirus, sino una actualización, un firm, que permite la mejora del sistema operativo. Entonces, al implementar esa huella, digamos, ese nuevo parche de seguridad a nivel internacional, a nivel mundial, en el propio sistema Microsoft, pues todos los que utilizan el Microsoft y tienen que actualizarse sistemáticamente, constantemente, ese parche o a otros sistemas de mantenimiento de Microsoft, se ve afectado. Quizá a lo mejor aquellos que hayan podido desconectarse antes de que les afecte, pues guardarán sus capacidades informáticas, pero no tendrán la última actualización y, por tanto, no podrán abrir sus comunicaciones a otros entes, a otras entidades, a otros grupos, a otras empresas, a otras instituciones.
Entonces, podrán salvaguardar su sistema operativo siempre y cuando no hayan conectado internacionalmente o globalmente a sus ordenadores. Pero eso, insisto, como es algo automático, no siempre se puede predecir la desconexión puntual. No se puede siempre calcular y hacerlo con suficiente celeridad, porque empresas que tengan, por ejemplo, su sistema, sus oficinas, por ejemplo, en Madrid, quizá los servidores que les den comunicación estén en Francia, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Por tanto, que tú aquí no tengas ese problema, sino que hayas derivado por políticas de costes siempre el ahorro del dinero es lo que mueve a las comunicaciones, lo tengas en un servidor más barato en otro país, que es más barato que el tuyo propio, pues te hace tener una vulnerabilidad y una lejanía. Entonces, hasta que ese sistema informático no se mejore o no se reprograme, pues evidentemente seguiremos estando pendientes, o dependientes, perdón. Hay que estar pendiente de lo que diga Microsoft y de cómo lo haga. Fernando, mirando precisamente a lo que es el origen, evidentemente estamos hablando de un fallo informático que luego puede tener muchas ramificaciones precisamente por la envergadura, por cómo nuestra vida se traza a través de los software. De hecho, ahora mismo estamos hablando así. Pero en ese escenario, no sé si hay algún momento, algún otro fallo informático, tal vez ciberataque, que a modo reducido podría representar o simbolizar realmente ante lo que estamos hablando, porque siempre a la hora de mirar, y no eran riesgos geopolíticos, cuando nos enfrentábamos al cambio de siglo, llegaba el miedo a lo que podría pasar simplemente por cambiar la nomenclatura del siglo, lo que podría pasar con un apagón informático, y todavía no era ni la mitad de lo que es hoy, ni la mitad de todo lo que está girando en torno a la tecnología. ¿Qué puede haber parecido? ¿Qué puede forjarnos de forma exponencial lo que estamos viviendo? Sé que no satisface mi respuesta, pero es que no lo sabemos. No sabemos lo que puede ocurrir. Yo insto a que la gente tenga tranquilidad y serenidad, puesto que no puede hacer nada por arreglarlo, lo tienen que arreglar otros, ¿no? Eso es la interdependencia, en este caso informática. Sistemas que hayan ocurrido, problemas que hayan ocurrido similares a sistemas que se han caído, pues WhatsApp cada 2x3 tiene problemas de comunicación, se apaga en ciertos países o de manera global tiene problemas de actualización puntuales y seguimos aquí, seguimos utilizando WhatsApp o el que lo utilice y no hay ningún problema. Por tanto, no nos tenemos que echar la mano a la cabeza, no tenemos que ser tremendistas, no tenemos que salir a las calles en masa intentando sacar nuestro dinero de los bancos para evitar que luego no podamos pagar con las tarjetas. Hay que ser un poquito tranquilos, ¿no? También confiar un poco en las capacidades de gigantes informáticos como puede ser Microsoft o incluso otros países que estén dependientes también de esta plataforma, que tendrán sus capacidades de respuesta ya preparadas o habrán estado alerta. Los servicios de seguridad, seguramente, que trabajan 24/7, lo habrán detectado al mismo tiempo que ocurría, más o menos, en Australia y se habrán puesto en marcha ya las medidas de corrección, de congelación de activos o de preparación para ver cómo preservar sus comunicaciones. Por tanto, yo insto a la tranquilidad, siempre sabiendo que no sabremos lo que pasa hasta el final, ¿no? No sabemos lo que pasa y eso es lo que nos pasa. Tenemos una incertidumbre, pero hay que estar tranquilo, puesto que no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que no hacer es caer en el pánico. De alguna manera, lo que es la idea clave, no hay que caer en el pánico, hay que esperar a esa solución, pero has ido puntualizando cómo estamos desnudos, un solo proveedor, vulnerabilidades, exposición, estados que necesitan desarrollar sus propios software para no depender precisamente en pro de su propia seguridad y de protección, no quedarse tan expuestos, tan vendidos. ¿Cuál debería ser la enseñanza una vez que vemos que ahora mismo estamos absolutamente, prácticamente vendidos simplemente por el fallo que genera una sola empresa? Pues el mensaje sería que al final todo puede caerse, todo puede romperse y no hay nada invulnerable. La seguridad 100% es una utopía, es mentira. No hay seguridad 100% en nada, en absolutamente nada, y por tanto debemos tener un poco más de serenidad a la hora de planificar, sobre todo las infraestructuras críticas, los procesos de comunicación, la salvaguarda de las transacciones económicas, que es lo que se fundamenta en el mundo, las comunicaciones por cable, por ejemplo, y los satélites, porque si ahora los satélites se desprograman, a lo mejor chocan entre ellos y tenemos una caída de basura espacial, que tampoco es que sea especialmente importante porque todos los días ocurre. Pero bueno, yo lo único que se me ocurriría como enseñanza es ser prudentes, ser más prudentes, ir menos deprisa,
no querer ser los últimos que tengan la última aplicación, estar a la moda de lo último y preservarnos en sistemas más robustos y tener un poco más de cultura informática. Yo insto, por ejemplo, de manera abierta a que se puede obtener de manera abierta en Internet las guías de seguridad informática que el Centro Criptológico Nacional Español, dependiente del CNI, publica para asegurarnos las infraestructuras de comunicaciones, y cualquier usuario puede bajarse para poder saber hasta qué punto es vulnerable, hasta qué punto puede él mismo modificar algunos parámetros de su sistema operativo y poder estar más protegido. Por tanto, no es que no haya información para cambiar las cosas, sino que sencillamente vamos demasiado deprisa. Nos hemos dejado las piernas atrás hace mucho más tiempo que nuestra cabeza, que ya va pensando en cosas futuras que ahora no son necesarias, quizás. Por tanto, prudencia, reserva y, sobre todo, tranquilidad. Pues con esos mensajes nos vamos a quedar. Fernando Cocho, experto en geopolítica, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio, más o menos conectado. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros hasta ahora, lo estaba diciendo el propio Fernando, el propio experto, hoy el origen gira en torno, lo tienen que saber, si han salido a la calle, se han intentado ver qué pasa con su vuelo, ya sea de Delta, United Airlines, Lufthansa, Ryanair, AENA, el Metro de Madrid, todos advirtiendo, todos paralizando vuelos, dejándolos en tierra. ¿Por qué? Porque no funciona el software, no funciona, y el germen, el problema en esa actualización de un software antivirus de Microsoft, y en concreto de ese mecanismo de CrowdStrike. ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente los mercados ya están cotizando lo que está siendo ese fallo mundial, el mayor en las tecnologías de la información de la historia a nivel global, desde Australia, Nueva Zelanda. Problemas bursátiles. Eso sí, importante el mensaje del Banco de Inglaterra, que dice que sus sistemas no se están viendo afectados porque el sistema bancario, el sistema de salud, también está pendiente de este parón, de este fallo, de este resquebrajamiento de lo que es el funcionamiento, el ADN por el que circula, al parecer, el día a día de nuestras vidas, y todos mirando a un proveedor, ese mayor proveedor universal que es Microsoft. Las acciones de CrowdStrike se desploman. A esta hora un 18% en premercado. Son la primera persona, son los responsables y son los que están buscando ahora mismo una solución. También Microsoft, que ya ha advertido que tiene previsto comparecer en menos de una hora para dar información de cómo va en la búsqueda de solventar este problema. Cae a esta hora un 2%, mientras vemos cómo de un lado a otro del globo se están escribiendo los problemas de este fallo informático de Microsoft, de CrowdStrike, caos en el transporte mundial, caos en el sector financiero, incidencias que provocan retrasos, que suspenden vuelos, y todo esto además mirando a lo que es una jornada de viernes de muchas personas que están preparándose sus viajes estivales y que, más allá de eso, lo que provocan sus alteraciones al ver su vida paralizada. Sin lugar a dudas, importante lo que estamos viendo, y de las últimas horas, las últimas informaciones, como decimos, hacen mirar incluso a lo que está desatando ese apagón cibernético que pasa, sin lugar a dudas, incluso por los preparativos para lo que es la organización en plena cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida a las Olimpiadas. También hay parón en París 2024, un momento en el que la tensión es máxima, esperando la solución, la salida a este fallo informático que se ha desatado esta madrugada, y que, como les venimos contando, están trabajando en la solución. Es en este momento esa fuente de origen la que está trabajando en lo que se está desplomando en el mercado. Según Down Detector, una aplicación que monitoriza en tiempo real el estado, las interrupciones en todo tipo de servicios, estamos asistiendo ante un caos mundial, ante un parón que afecta a todo tipo de servicios y que ahora mismo es el que está rindiendo la crónica del globo a un lado y a otro. Es precisamente donde está señalando que a esta hora se están registrando picos de incidencias en diversas páginas web que incluyen aplicaciones de Microsoft 365, ese conjunto de soluciones del gigante tecnológico que incluye aplicaciones como su nube, Azure. Entre los titulares, para que se hagan una idea de lo que estamos viviendo, es aquí, hablando
Desde España, Ryanair aconseja ir con tiempo a los ordenadores, a los aeropuertos, confirmar esos pasajes y comprobar que pueden salir en suelo europeo. Lufthansa, Air France, KLM o Ryanair notifican que las operaciones se interrumpen. Pero además estamos viendo cómo, entre otras empresas, Delta, United, American Airlines piden suspender vuelos justo en el momento antes de despegar. Tensión, vamos con más análisis. Juan Antonio Muñoz, socio fundador de Skiller Academy. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la lectura de lo que estamos viendo a esta hora? Caos mundial a un lado y a otro del globo, epicentro informativo en ese software que dirige, al parecer, nuestras vidas. Parece que ha sido el fallo de una actualización de un antivirus que ha bloqueado a empresas de todo el mundo. Es un fallo que es bastante grave. O sea, se está hablando que el Active Directory, que es el servicio que inicia todo, el DNS que inicia todo lo que tenemos en un ordenador, no puede ni siquiera iniciarse. Eso va a hacer que muchos ordenadores de los que utilizan multitud de empresas no puedan arrancar, sean totalmente inútiles. Y de hecho ahora se está analizando cuál va a ser la solución, que parece que no va a ser sencilla. Se está hablando que hay una directiva ahora en donde habría que hacerlo manualmente, usuario por usuario, que es una locura. En un momento, como comentas, en donde los aeropuertos están bloqueados sin poder entrar. Entonces, es algo bastante serio. Y simplemente por la actualización de un antivirus, que es lo que ha hecho que todo el sistema se venga abajo y colapse. No, está señalando que incluso se podría resolver usuario a usuario, pero claro, hay sistemas que van mucho más allá, porque el propio Banco de Inglaterra ha dicho, bueno, tranquilos, porque nuestros sistemas no se están viendo afectados, pero sin embargo estamos viendo como los software de las grandes aerolíneas están dejando centenares de vuelos en tierra a un lado y a otro del Atlántico, con el consecuente efecto no solamente para los individuos, para las compañías, sino también para el tráfico a nivel mundial. Estamos hablando de un problema informático, pero de un problema económico que se alimenta con las horas. Exacto, o sea, es algo que es bastante serio. O sea, estamos hablando de sistemas informáticos totalmente bloqueados, que no pueden conectar con los servidores centrales. O sea, que es algo bastante serio y que no tiene solución sencilla. ¿Cuál es, en este escenario, de alguna manera, viendo todos los riesgos que se van viendo, porque estamos viendo cómo en premercado las acciones, evidentemente, de los protagonistas del día, tanto Microsoft de una forma más moderada, es verdad que está cayendo en torno a un 3%, CrowdStrike, que es ese responsable, se desploma un 17%, pero a nivel económico y además en medio de un escenario en el que siempre estamos viendo el nivel de los precios en los fletes, los cisnes que aparecen o no a nivel inflacionario, un episodio de estas características frenando el movimiento, el transporte, los sistemas también bancarios pueden introducir todavía y agravar en cierta medida ese escenario de precios. Exacto, o sea, es que ahora mismo estamos hablando de que están bloqueados los sistemas, o sea, que es algo muy serio. En un momento, como comentas, que está todo el mundo en el aeropuerto empezando, estamos a 19 de julio, prácticamente todos los países, y especialmente en España, estamos empezando a nuestros viajes y llegar al aeropuerto y que nada se pueda conectar, no transmite seguridad. Y los mercados han visto eso, que no hay seguridad en lo que está pasando y ya te digo, cuando ha salido esa directiva diciendo que a lo mejor requieren ir usuario por usuario, claro, estamos hablando de que no parece que vaya a ser algo sencillo. Si no puede conectarse ese ordenador y arrancar con el servidor central, claro, el servidor central tampoco puede resolver de forma remota muchas de las cosas. Yo creo que tenemos un problema bastante serio en un momento complicado.
Juan Antonio, por mirar a lo que está siendo realmente, porque en origen de lo que estamos hablando es un problema de ciberseguridad, no de un ataque, como estamos más acostumbrados a ver titulares de ataques cibernéticos, sino un problema en origen de ciberseguridad que evidentemente se va filtrando por todos los software que llegan a nuestro alrededor. De alguna manera, a la hora de enfrentar este problema, ¿cómo se puede evitar? Porque todo parte, como lo estaba señalando, por una actualización, una incongruencia entre esa actualización de un antivirus y el propio software. Lo que habría que hacer, o sea, realmente ha sido esa actualización de CrowdStrike, que lo que ha hecho es que ha empezado en Estados Unidos hasta Australia, pasando por España, ha ido bloqueando todos los ordenadores. O sea, ahora creo que es un momento importante dentro de los sistemas informáticos de todas las grandes empresas de no actualizar ese antivirus. O sea, de intentar que Microsoft trabaje en ello para que se pueda ir a una actualización segura. Pero yo creo que si hay gente que tiene actualizaciones automáticas, se irán actualizando más sistemas de forma automatizada y lo que vamos a ver es que posiblemente en las próximas horas todavía el problema irá a más, porque habrá más ordenadores que, bueno, pues empezó en Estados Unidos, ha pasado por Australia, España, pues a medida que más ordenadores vayan encendiéndose y tomen actividad y gente que tenga actualización automática de antivirus como CrowdStrike, bueno, pues se van a ver bloqueados y van a amplificar el problema. Claro, la franja horaria, ves, en este momento el espacio y el momento de sueño afecta mucho porque Australia y Nueva Zelanda han sido los primeros. Aquí en Negocios Televisión precisamente hablábamos de la crisis que se abría precisamente en Australia. Después lo hemos visto cómo se iba acercando aquí al territorio español, problemas de AENA aeroportuario, la Bolsa de Londres, la Bolsa de Inglaterra, el Banco de Inglaterra pronunciándose. No sé ahora mismo, en medio de lo que han sido algunos episodios graves en ciberseguridad, aunque hasta ahora no hay nada que se equipare porque se está situando como el mayor fallo en problemas de tecnología de la información de la historia, no sé cuál sería lo más equiparable y de alguna manera cuál es el mayor temor que puede desencadenarse o que puedes ver que pueda todavía sorprendernos según vaya avanzando la franja horaria y según vaya extendiéndose el problema, según vaya despertando el resto del globo. Claro, yo creo que el problema que tenemos es justo ese, que más y más sistemas se van a seguir actualizando y que el problema se va a incrementar. O sea, que realmente la nube de Microsoft sufra un problema como esto es muy serio. Entonces, yo creo que lo que tienen que estar haciendo ahora todos los sistemas, o sea, y todos los equipos de sistemas informáticos es intentando paralizar esa actualización, trabajar en una nueva actualización segura y ver cuál va a ser el procedimiento para que los que han sufrido ahora ese problema y que no se pueden conectar al servidor central, que es en donde están los DNS, donde está todo. O sea, se han quedado desconectados, se han quedado fuera del sistema. Va a ser un problema que vamos a ver las próximas horas todavía que va a dar mucha guerra. Claro, pero estabas señalando una cuestión que es clave, porque dices, tienen que ponerse a trabajar en un nuevo software. Pero es que precisamente es esa actualización la que se ha hecho y que choca, que no convive, ¿no?, con ese sistema de Windows, con ese sistema de Microsoft que alcanza. ¿Cómo se puede evitar que ocurra? ¿Cómo se puede llegar a introducir esa actualización sin haberse probado con suficiente probabilidad para que esto no ocurra? Porque todos los días nos vamos a dormir, conectas el cable y se actualizan solos. Es decir, que no es que esa prueba de error no se tenía que haber hecho antes. ¿Cómo se puede evitar? Yo creo que, o sea, no se han debido hacer las pruebas suficientes porque estamos hablando de un problema que está afectando a todos los usuarios. O sea, que la nube de Microsoft se ha quedado desconectada, que es en donde puedes hacer cualquier tipo de operación. Entonces, sí que va a ser importante ver cuál es la directiva que va a tomar Microsoft para resolver este problema. Porque, a ver, si se han quedado desconectados y a partir de ese servidor central es en el que puedes ejecutar una actualización, pues ahora cómo lo vamos a hacer. Y además es como comentas, no es que hay un peligro que se ha quedado un agujero de seguridad que alguien puede aprovechar, con lo cual tú puedes trabajar una actualización para que eso no pase. Ahora lo que estamos viendo es
que la propia actualización te ha dejado fuera del sistema. Y es algo muy grave, ¿no? No sabemos cómo Microsoft y los procesos de calidad de Microsoft han permitido que pase algo como esto, que además va a afectar a otras tecnologías que usan la nube de Microsoft y todos los sistemas de Microsoft. Claro, ahí quería llegar yo, José Antonio, porque Juan Antonio, perdona, al final estamos hablando, dices, por describirlo, ¿no? La nube de Microsoft se ha quedado desconectado de la propia Microsoft. Es decir, Azure ya no está. Es como un robo. Le han robado ahora mismo solamente que han sido ellos mismos. Y dices, claro, esa propia actualización que se ha descolgado, que se ha independizado de la propia marca, del propio dueño de esos canales, puede afectar a otras tecnologías. ¿Qué otras tecnologías pueden ser? ¿Qué alcance puede tener más? Es que es lo más habitual, o sea, muchos de los sistemas que vemos actualmente, en vez de tener sus propios servidores, lo que hacen es confiar en los servidores de la nube. Y la nube en este caso es la nube de Microsoft. Entonces, ellos han confiado que todos los sistemas y servicios que van a dar a nivel corporativo están en esa nube. Y, de hecho, es algo que ha crecido mucho recientemente. ¿Por qué? Porque con toda la regulación que hay en Europa, en donde vamos a necesitar que pues, todos estos servicios en la nube estén muy cerquita de la Unión Europea para tener más seguridad en todos los datos, claro, esto también lo que está haciendo es que mucha gente ha confiado en la nube y ahora, pues bueno, la nube, en este caso de Microsoft, pues está sufriendo este problema. Porque estamos hablando, y lo señalabas al principio, como desde Microsoft, que tenemos todavía que esperar a que nos digan, puede darse una solución de individuo a individuo, pero evidentemente lo que es el cuestionamiento sobre el funcionamiento de la propia compañía queda un poco en entredicho en un momento en el que, y más cuando se está desarrollando todo en torno a la inteligencia artificial generativa, claro, tenemos una nube en la que se cuelga todo, en la que tu mayor seguridad está metida ahí y en la que ni siquiera el propio dueño tiene gobernanza. No sé cuál es el peligro que deja entrever este escenario y cuál debe ser la mayor preocupación a partir de ahora. Claro, es que hasta la idea que el caos que provoca esta pantalla azul en todas las pantallas de empresas que están trabajando cada vez más con tecnología, recordemos que estamos moviéndonos hacia un ecosistema mucho más digital. Entonces, bueno, nos estamos moviendo hacia este sistema cada vez más digital y ahora vemos que lo estamos pagando, que no es que haya habido un ataque, es simplemente una actualización de un antivirus lo que ha hecho este caos que podemos ver en todos los aeropuertos. O sea, que realmente el problema es muy, 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 muy serio el que hemos visto. Entonces, bueno, habrá que ver Microsoft cómo lo resuelve. Y luego el problema de reputación, que también tendrá que abordar. Cómo explicar a todos los que han confiado en ellos que simplemente una actualización de un antivirus ha generado este caos. Claro, es que ahí es otra de las cuestiones claves, la reputación, la imagen de marca, porque en un momento en el que, si miramos simplemente esos grandes asuntos del tablero internacional, esas acusaciones de espionaje del software a uno de Estados Unidos a China, China a Estados Unidos, prohibiciones por aquí, por allí, por espionaje, y sin embargo, la propia compañía es la que se ha quedado desnuda. Claro, de alguna manera se queda ya desnuda, pero todo lo que va detrás. Y estamos viendo a todo el globo colapsando precisamente por una sola compañía. Cuando hablábamos de tecnología decíamos, madre mía, Nvidia está cogiendo la lectura de todo lo que es el desarrollo de la IA, pero es que ahora mismo Microsoft está desarrollando, está dejando los aviones en el suelo, los barcos sin despegar, los sistemas bancarios, los sistemas de salud bloqueados. Es eso, el caos total prácticamente del que se especula muchas veces en películas, en debates. Claro, ¿cuál puede ser la mayor dimensión de un caos de esta envergadura, teniendo en cuenta que los satélites también van vía software? Claro, es que yo creo que estamos ante
la peor pesadilla de una empresa tecnológica, que es perder la conexión con los dispositivos, o sea, que tu servidor central se ha desconectado del resto de ordenadores que utilizan tus servicios, que es el peor de los casos, porque cualquier otro ataque, pues bueno, como tienes a todos los dispositivos conectados, ¿no? Pues intentas actualizarlos y cerrar cualquier puerta que se te haya podido quedar abierta. Pero cuando te has desconectado de todos, y que eso va a seguir pasando, porque van a arrancar nuevos ordenadores que a lo mejor están todavía actualizándose, bueno, pues habrá que ver cómo se producen esas actualizaciones, si son capaces de parar las actualizaciones, si ya tienen una directiva de cómo resolver al menos las empresas más críticas, que puedan ser de transporte, resolverles el problema. Y luego poco a poco a ver hasta cuántos ordenadores, pues estaremos hablando de millones de dispositivos que se habrán visto afectados. Va a ser importante saber hasta dónde ha llegado el problema y cuánto tiempo va a llevar resolverlo, porque recordemos que hay gente ahí en el aeropuerto esperando a ver cuándo ese ordenador con la pantalla azul vuelve a la vida. Un verdadero placer. Gracias. Bueno, feliz jornada, feliz negocio, feliz lucha contra los software. Gracias. Nos vemos. 12 y 16 minutos de la mañana. Para los que se hayan despertado y vean que nos rodea un caos propio de película, con aviones que no despegan, con trenes que tienen problemas, barcos, sistemas bancarios, sistema sanitario, ya sea en Estados Unidos con las grandes aerolíneas como Delta o United, aquí en Europa con Lufthansa, con Ryanair, en la MT, en Madrid, el sistema sanitario en el propio País Vasco, también problemas en Australia desde primerísima hora por ser los más madrugadores y encontrarse con ese fallo informático. Un fallo informático, no estamos hablando de un ataque cibernético, sino que un problema surgido a partir de una actualización de un antivirus, de esa firma de ciberseguridad CrowdStrike de Microsoft, ha dejado causado el problema con Windows, con Microsoft, PCs, servidores afectados y lo que pone sobre la mesa es la necesidad de reparar millones de ordenadores para que se resuelva por completo. Pantallas que aparecen en azul con unos asteriscos y unos signos de admiración que te advierten que no hay por dónde sacar porque Microsoft se ha desconectado de su nube y el problema se agrava. Un problema a nivel global, un fallo informático a nivel mundial. Eduardo Elier, presidente del Instituto Chosol en España y profesor honorífico del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, estamos analizando lo que está siendo este escenario de caos, pero ¿cuál es su mayor preocupación a la hora de mirar ese software, esas informaciones en la nube en un momento en el que el mundo, las comunicaciones son todas, giran en torno al software y en un momento tan delicado del actual escenario internacional? Bueno, muchas gracias. Si me permite, 30 segundos para hacer una pequeña introducción de lo que, Sí, claro. lo que ha sucedido, porque hay que tener en cuenta dos circunstancias. Primero, estamos acostumbrados a ver los ordenadores, las máquinas, pero las máquinas hoy en día son virtuales, es decir, todo es software. Y ese software está en la nube. Quiere decir que las grandes compañías que operan estos sistemas o estas máquinas virtuales, que ya no son físicas, sino que son, siempre hay máquina física, pero son programas de software, esto está en la nube. Entonces, actualmente son tres, por así decirlo, las grandes compañías que operan la nube a nivel mundial. La primera, como se sabe, es Amazon, bueno, lo diré en español, Amazon. Entonces, tiene alrededor del 30% de los clientes a nivel mundial, pero la segunda es Microsoft, que opera con un sistema que se llama Azure en inglés o Azure en español. Entonces, ellos tienen aproximadamente el 25% del mercado
Y luego sería la tercera, que es Google, la nube de Google, que es alrededor del 10-12% del mercado. Luego, muy detrás, estaría la empresa Alibaba, la empresa china, que bueno, no llegará al 5% del mercado global. Quiere decir que en este momento todos los sistemas que operan la banca, que operan los sistemas sanitarios, que operan las líneas aéreas, que operan las bolsas mundiales, todo eso, que operan, por ejemplo, las grandes telefónicas, es decir, Telefónica igualmente. Todo esto está en la nube y en unos ordenadores que son virtuales, que son software. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el software? El software hay que actualizarlo. ¿Por qué? Porque el software, digamos, no es algo como un ordenador, es decir, como algo físico, sino que se va degradando y por eso hay actualizaciones. Y esas actualizaciones, por un lado, pueden, si se actualiza mal o si las piezas de software que se están introduciendo pues no son las adecuadas, pues entonces cae todo el sistema. Y esto es lo que ha sucedido, a mi modo de ver, aun cuando hay otro aspecto que quizás no se está contemplando, porque rápidamente se han salido las noticias de que aquí no hay ataques cibernéticos. Yo tengo ciertas dudas. Me parece que no le escucho en este momento. Vale. Ahora sí. Ya me escucha, ¿verdad? Sí, no sé si me ha oído decir. Sí, todo. De hecho, quería coger de lo último que estaba señalando, porque no es que estaba silenciada yo, pero eso es otra cosa. En el origen, en el germen, se estaba apuntando. Nadie, o sea, ahora mismo lo estaba diciendo usted mismo, se ha descartado que sea un cibernético, pero usted no lo cree que sea tan. Es que no lo crea, es que tengo dudas. El sistema este, vuelvo a decirlo en español, porque es que hace un rato he estado hablando con una emisora americana, entonces que me preguntaba sobre esto y entonces he estado hablando en inglés. Pero este sistema Azure opera con inteligencia artificial. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son programas de software que, bueno, ellos mismos, en base a unos algoritmos, van tomando sus decisiones. La pregunta es, ¿estos sistemas están totalmente protegidos a ataques en el exterior? Bueno, esto lo que no se puede decir es que ha habido un ataque exterior, porque entonces, bueno, el miedo nos envolvería a todos y entonces esto sería un caos. Por lo tanto, hay que tranquilizar a las personas. Pero suelo, en algunos cursos que doy, suelo decir, y he puesto algún ejemplo que se puede encontrar en Internet, hace años, voy a dar un ejemplo solo, hace años, mucho antes de la guerra de Rusia en Ucrania, Rusia intervino las redes de alta tensión de Ucrania y las intervino de tal forma que entró en el sistema y lo paralizó. Quiere decir que, dado que no existe un acuerdo mundial a la hora de proteger los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas críticos que mantienen la economía mundial, dado que eso no existe y lo que estamos es en un momento de guerra económica que también es guerra tecnológica, pueden ocurrir ataques a sistemas que se presuman que no están totalmente protegidos. Y también la inteligencia artificial es capaz de encontrar los huecos para destruir sistemas de inteligencia artificial. Entonces, yo no estoy asustando a nadie, pero suelo decir a veces a mis alumnos, imaginemos que un ataque exterior paralizara o tirara un día la electricidad en la ciudad de Nueva York, no voy a decir Madrid, pues eso sería un caos. Pero imagínense que en lugar de un día es una semana. Entonces, eso sería realmente levantar una guerra mundial. Entonces, este asunto yo creo que tiene tanta importancia como para que haya un acuerdo, que presumo imposible, pero un acuerdo a nivel mundial a la hora de proteger los sistemas de inteligencia artificial y los sistemas que operan en la nube y que se pongan de acuerdo, sobre todo los países que son más potentes en este sentido, fundamentalmente China y Estados Unidos, que no quieren hablarse
en absoluto. Por lo que está diciendo, me parece sumamente interesante porque de alguna manera está ligando dos asuntos, esa guerra económica, comercial y tecnológica que está todo está escribiendo la crónica diaria, al mismo tiempo de las dudas sobre el alcance de la inteligencia artificial. Habla de cómo esas mismas brechas las puede encontrar la propia IA para destruirlas, que parece más propio de un guión de película, pero sí parece que es más interesante entender ese ataque cibernético en un momento en el que se está viendo precisamente la fuerza, la dependencia de un solo proveedor de software, y más porque sorprende mucho que una cosa creada para actualizar el propio sistema no esté probada y según se introduzca sea un caos absoluto y esté desconectando todos los sistemas. Bueno, estamos en un medio público y entonces yo tengo que ser muy prudente de lo que digo. Pero claro, eso no significa que no tenga yo suficiente información. Lo que quiero decir es, hace unas semanas en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional publicamos que, saldrá entiendo yo que para septiembre, hicimos un trabajo que será un libro sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la geopolítica. Yo creo que es la primera vez que se aborda un problema como este en España quiero decir, siempre con la prudencia que me obliga este medio de comunicación, que todo lo que podemos suponer es posible. La inteligencia artificial, quizás tenemos dudas de lo que es la inteligencia artificial, yo trato de explicarlo. Trabajo con un grupo bastante potente de la Universidad de Salamanca en temas de inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial básicamente son tres cosas. Una cosa son los algoritmos, esto lo puede hacer cualquiera. Otra cosa son los datos. Y lo tercero son los computadores, si se me permite. Entonces, estos algoritmos de inteligencia artificial, en el fondo, son luego programas de software que tratan de replicarse a sí mismos. Entonces, en esa replicación, lógicamente, no todo está protegido, porque dése usted cuenta, China, por dar un dato, es decir, China tiene alrededor de 1 millón de personas en las universidades trabajando en este tema. Luego, hay mucha inteligencia puesta en desarrollar sistemas muy potentes, pero a su vez desarrollar sistemas en los cuales se trata, en esta guerra tecnológica que le hablo, de batir al contrario. Entonces, el mundo se ha dividido en dos zonas, no se ponen de acuerdo y sería necesario, de hecho ha habido unas reuniones para controlar la inteligencia artificial entre Estados Unidos y sus aliados y se ha dejado a China fuera de este espectro. Entonces, vuelvo a decir que todo lo que sean las actualizaciones, todo lo que sea el tener nuestros sistemas o nuestra vida económica y personal, porque no hay que olvidar nuestros datos médicos, etcétera, en la nube, con máquinas virtuales, que vuelve a ser software, pues no deja de ser un peligro. Entonces, suelo decir, y me agarro, si quieren ustedes, a Henry Kissinger, que con 100 años él decía que si no se regula la inteligencia artificial, el mundo va a entrar en un problema en el cual incluso los seres humanos pues vamos a estar con serias dificultades para seguir adelante. Pues muchísimas gracias por este análisis, por hablar con la cautela que merece algo en directo, pero dejando como, me voy a quedar con esa diagnóstico que acaba de poner de cómo todo lo que podemos suponer es posible. Se habla de un error de software de actualización, no descarta que estemos asistiendo a un ataque cibernético en medio de esa guerra económica y global a un lado y a otro del globo, Estados Unidos, China como protagonistas. Eduardo Oller, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Caos mundial, lo están viendo. Son imágenes en tiempo real. Es el aeropuerto de Shanghái. Los vuelos, las aerolíneas a un lado y a otro
del charco están deteniendo los vuelos por fallos en ese sistema informático, en esa falta de actualización, ese problema que se está gestando desde primera hora con ese antivirus de CrowdStrike que le está tumbando en premarket un 16,5%, mientras que vemos como Microsoft, el causante del problema, su software, es el que está interrumpido, con la nube de Azure desconectada, cae un 2%. Vamos a continuar muy pendientes, síganos, llega ahora mismo Sergio Fernández para seguir de cerca todo lo que está pasando. Estamos a un caos que parece casi total a través de ese problema que llega por parte de Microsoft, de Windows, y que mira a esa nube de Azure.